vamos a tener un frijolito, ¿cierto? Y ese frijolito va a tener una proyección, porque hay que entender que este órgano no está así, está así, ¿cierto? Está botado. Por lo tanto, el polo que está, o el margen que está hacia craneal, va a ser claramente el polo craneal del riñón, ¿cierto? Y el caudal, claramente el caudal. Y al igual como existe en el estómago una curvatura mayor y una curvatura menor, aquí también vamos a tener un margen o un límite, ¿cierto? O un borde lateral y un margen o un límite o un borde medial. ¿Y eso qué significa? Que es súper importante al entenderlo, porque esto aparece una estructura que es la pelvis renal, ¿ya? Que está precisamente ahí. Entonces, antes de eso, bueno, corteza médula ya lo vimos. Ahora, esto es súper importante, chicos. Esto que está aquí, esta lámina, esa lámina es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes la diferencia entre una pirámide, un ilio, una pelvis, un seno renal o una cresta renal, no vamos a entender nada. La pirámide renal, como bien dice su nombre, es literalmente una pirámide. Literalmente una pirámide. Y que va a tener el componente medular, ¿cierto?, de un lóbulo. Va a tener como estructura una base, ¿cierto? Una base. Y esa base, ¿cierto?, es la porción de la pirámide que está adyacente a la corteza. Recuerden que aquí tengo corteza y aquí tengo médula, ¿cierto? La parte de estructura. Entonces, la base de la pirámide, ¿cierto?, va a estar pegada, en este caso, a la corteza. Y la papila renal, básicamente, es esto. Esa estructura del triángulo, ¿ya? Que es el ápice de la pirámide que se proyecta hacia el ilio. De ahí vamos a ver lo que es el ilio renal. Vamos, lo deberían saber. ¿Qué es el ilio renal? ¿Dónde llega la arteria? Aquí no llega, sale el uréter. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es importante. Se proyecta hacia el ilio. Y el ilio renal, como bien dice ahí, es la indentación que recibe, en este caso el uréter, y los vasos renales. Que es lo que muy bien ustedes dijeron. Entonces, finalmente, todas las pirámides van apuntando hacia el ilio renal, donde va a tener, en este caso, sus respectivas bases y sus respectivos, ¿cierto?, papilas renales. Ahora, eso tiene diferencia entre las especies, las papilas renales. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo vamos. El ilio renal ya lo dijimos, ¿cierto? La pelvis renal, ojo, es la porción inicial expandida del uréter. O sea, esto. El uréter, chicos, es una estructura de llegada y que permite salida de estructura, ¿ya? Pero la pelvis renal, que es todo esto que ustedes están viendo, incluidos los cálices mayores y menores, que los vamos a ver de ahí, son estructuras que son propias del uréter. No es algo aparte, no es una estructura aparte. Entonces, cuando tú hablas de pelvis renal, estás hablando del uréter también, ya como estructura base, ¿ya? Entonces, la porción inicial expandida del uréter, que es dentro del riñón, ¿sí? Pero aquí, ojo con esto, porque el seno renal es el espacio, no es lo mismo seno renal que pelvis renal. La pelvis renal descansa, literalmente, descansa en el seno renal. Ahí queda, ¿ya? Si yo hago esto, marco y queda una impresión, ¿cierto? Si yo saco la pelvis renal, ¿qué queda? Una marca. Esa marca es el seno renal. Ojo, ¿ya? Ojo, siempre se tienden a confundir, sobre todo la gincana, cuando hago el pincho, ¿cierto? Pego en el seno renal y me dicen pelvis renal. ¿Ya? Cuidado con eso. Y ojo acá, la cresta renal, y esto es importante, la cresta renal, como bien dice ahí, es una arista longitudinal, ¿cierto?, de la médula formada por la fusión de las papilas. O sea, esta papila se unió con esta y con esta. Se unieron, ¿cierto? Se unen, ¿cierto?, que se proyectan
en la pelvis, ¿cierto? Estamos de acuerdo acá, en carnívoros, pequeños rumiantes y en equinos. Y ahí empieza el problema. Porque la cresta renal es simplemente tú vas a ver una línea. ¿Ya? Entonces, estos conceptos, ¿cierto? Son importantes, chicos, que los entiendan. Si no entienden eso, la verdad no saco nada, empezar a mostrarles distintos tipos de riñones porque la verdad no van a cachar. ¿Ya? Y aquí vienen las características o las diferencias comparativas. Lo primero que hay que entender es que el riñón va a tener esa forma un tanto lobulada, ¿cierto? Pero, como es lobulado, vamos a tener que entender que el bovino en particular es el animal que más lobulación tiene en su riñón, ¿sí? Que tiene alrededor de 18, 20, hasta 25 lóbulos por riñón, entonces lo cual no es menor. Entonces, la forma varía bastante. En carnívoros, ¿cierto? Van a ser aplanados. Y esta cuestión es súper importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el riñón del cerdo es el más parecido técnicamente al riñón humano, va a tener una forma aplanada y alargada. ¿Ya? Y eso sí es importante. Cuando tú ves el riñón en mesa, te vas a dar cuenta inmediatamente que el riñón del perro tiene esta forma clásica de riñoncito, pero el del cerdo es un riñón alargado y es como que verdaderamente lo se pegó un palmetazo, plano, quedó aplanado. ¿Ya? Esto, yo siempre digo, no sé a quién se le ocurrió decir que el riñón tiene forma de frijol y tiene forma de corazón. No sé, ahí no nos juzgan, ¿ya? Pero sí, efectivamente, los dos riñones, tanto del equino, el izquierdo y el derecho, tienen una forma que es bastante clásica, bastante particular, ¿ya? Que lo vamos a ver. El bovino es lobulado, ¿cierto? Es ovoide, alargado, ¿ya? Y ojo, esto, bueno, ¿cierto? La ubicación ustedes lo vieron en el práctico, ya los han visto. Están obviamente en la parte dorsal, pero esto es súper importante, que son retroperitoneales. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si tú ves peritoneo, así, ¿cierto? Y aquí dentro vamos a tener todo, abdomen, intestino, ¿cierto? Todo. Y está protegido por este peritoneo completo. Pero el peritoneo, ¿cierto? Después vamos a tener columna, ¿cierto? Los procesos, en este caso el cuerpo, los procesos transversos, ¿cierto? Después la cola. ¿Ya? La cabeza. Corazón. Entonces, diafragma. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cierto? Ya, ok. El mono no me hace gracia, pero bueno, se entiende. Ya, la cosa es que esto que está acá, ¿por qué hablo que es retroperitoneal? Porque el riñón en particular no está aquí dentro, está acá. Está ahí. Está fuera del peritoneo. Por lo tanto, va a tener otra capa de protección, ¿cierto? Sobre. Por eso normalmente el riñón se dice que tiene una ubicación retroperitoneal, porque está atrás de la capa completa del peritoneo a nivel abdominal. ¿Sí? Esto es súper importante porque el riñón en este caso del gato en particular es un riñón que es lobulado, o sea, perdón, es vascularizado, tiene una irrigación en la cápsula, ¿ya? Y como bien dice acá, es un poco más descolgado, un poquitito más suelto. Dime. ¿Cómo se llama esa capa del riñón? ¿La que protege el riñón? O sea, es que es otra capa de peritoneo. Otra capa de... Sí, es peritoneo, solamente que va a tener como dos capitas que están entre medio. ¿Sí? Y, bueno, las ubicaciones es importante, que es esto, ¿ya? ¿Dónde están finalmente los riñones? ¿Ya? Y aquí obviamente cada especie va a tener, ¿cierto?, una distinta ubicación, que puede ser un riñón más hacia craneal, otro más hacia caudal, uno un poco más dorsal y otro un poco más hacia ventral. Depende de la especie, ¿ya? Pero finalmente siempre vamos a tener un riñón un poco más desplazado. Ahora, si tú te fijas, dos vértebras hacia caudal en relación al bovino. ¿Por qué? Por el rumen. Por el rumen. El rumen obviamente va a ocupar un espacio importante en la cavidad abdominal. Por lo tanto, no es sorpresa encontrar el riñón más atrás. Es una cuestión, no sé si evidente, pero sí es importante considerar. ¿Ya? Ahora, esto también es importante, que aquí obviamente siguen habiendo comparaciones, donde tú vas a tener que el perro, ovino, caprino son muy similares en forma externa y forma interna, ¿ya? Ahora, los gatos
única especie que tiene venas capsulares en su conformación. No hay otro. ¿Ya? No hay otro que tenga eso, esa característica. 18 lobulaciones sin pelvis renal. Y aquí empezamos por el problema. El bovino no tiene pelvis renal, ¿cierto? Tampoco tiene cresta. ¿Ya? El uréter forma 2 ramas primarias y forma 18,22 cálices. ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente tú vas a tener el uréter, ¿cierto? El uréter, y el uréter va a formar un cáliz mayor, cálices menores, algo así, y así sucesivamente. ¿Ya? Y esto que está acá es la pelvis renal, ¿cierto? Ya. En el caso del bovino, no tiene pelvis renal. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Que del uréter simplemente se proyecta 2 grandes líneas, 2 grandes ramas, ¿ya? Que en este caso van a permitir, en este caso que es muy parecido a un receso terminal, que es una proyección, ¿cierto? 2 bandas, ¿ya? Que van a ser una derecha y una izquierda, ¿ya? Y no existe una pelvis renal como tal. Los porcinos, como bien dice aquí, una pelvis y un cáliz individual, ¿cierto? No presentan cresta tampoco. Y los equinos, ¿cierto? Tienen una pequeña pelvis renal, bien chiquitita la verdad, pero tiene otro concepto que se denomina receso terminal. Que básicamente el receso terminal es la parte, literalmente, terminal, ¿ya? Del uréter. El uréter ingresa, ¿cierto? Va a girar a nivel de médula y se pierde en 2 ganchitos. Y esos 2 ganchitos son los recesos terminales. Lo vamos a ver ahora en foto. Dime. Profe, me pierdo con que dice, por ejemplo, una vectora caudal. Esa ubicación, ¿dónde es? Quiere decir que tú vas a tener el riñón derecho entre T12, torácica 12 a torácica 13, aproximadamente, hasta la lumbar 1 y lumbar 2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el riñón, su polo craneal, va a estar en T12, T13, ¿cierto? Y el polo caudal va a estar en L1, ¿cierto? L1 y L2, ¿sí? Esa es la ubicación del riñón. Entonces, ¿qué te dice? Una vértebra caudal, o sea, el otro está más abajo, o sea, está más atrás, ¿sí? Está una vértebra más atrás, entonces va a estar entre T13, 14, ¿cierto? Y L2, L13, está más abajo, ¿sí? Lo mismo acá, este está L2, L3, está al mismo nivel, ¿cierto? Están al mismo nivel, ¿cierto? Al mismo nivel. No más arriba más, sino que están al mismo nivel, pero más atrás. ¿Dijo de 14? No, es un decir. Ay, Sí, no sé. No se entiende. ¿Ya? Y así, sucesivamente. ¿Ya? Ahora, mira. Corteza, médula, arteria, vena. Aquí tengo la misma técnica que mostrábamos anteriormente, ¿cierto? Esta de inyección de látex, ¿cierto? Para poder hacer una técnica de corrosión, para poder observar los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que vamos a tener como estructura principal? Bueno, la pelvis renal, ¿cierto? Que la pelvis renal va a continuar hacia el uréter. Y desde acá, desde esta pelvis renal, vamos a emitir cálices mayores, que son los más grandes, y que varían cantidad de acuerdo a la especie, ¿sí? Y de ahí vamos a tener, en este caso, cálices menores, que son los más chiquititos, ¿sí? Y estos cálices menores van a recepcionar, finalmente, ¿dónde? La médula. ¿Pero qué estructura de la médula? Las pirámides. Y finalmente, ¿qué estructura de la pirámide va a estar asociada al cáliz menor? No. O sea, sí, lápices, pero ¿qué? La papila. ¿Ya? Las papilas renales van a desembocar en los cálices menores. Los cálices menores en los cálices mayores. Y los cálices mayores en la pelvis renal. Y la pelvis renal en el uréter. ¿Sí? Ahora, eso que acabamos de mencionar está todo en médula. Todo en médula. ¿Ya? Porque corteza, ¿cierto? Está libre. Corteza, en este caso, tiene solamente presencia de glomérulo. ¿Ya? En ese sentido, ¿esto de qué especie podría ser? ¿De qué especie podría ser? Tiene pelvis renal, tiene cálice, tiene médula, tiene corteza, no tiene recesos terminales, entonces inmediatamente descartamos los equinos. Si tiene pelvis renal, descartamos los bovinos. ¿Qué especie podría ser?
no están alargados, entonces podemos descartar los cerdos. Carnívoro. Ya, ¿se entendí? Sí, hombre. Ya. Entonces, mira. Voy a acomodar mi vasito. Por si que tengo que lanzar. Ya. Vamos a tener un riñón, ¿cierto? Que es vascularizado. En su cápsula, ¿cierto? Va a tener vascularización. Y esa vascularización es propia del gato, ¿cierto? Ya lo mencionamos así. Ya va a tener una forma bastante alargadita, como en el caso del perro, pero la diferencia es evidente, ¿cierto? Y ustedes, los que ya tomaron fotografía, es cosa que vean la foto y se van a dar cuenta inmediatamente que eso es así. O sea, el riñón del gato tiene vasos, tiene venas, ¿sí? Entonces, importante, ¿cómo se llama esta zona? Iliorenal. Y este margen medial, margen lateral, ¿ya? Entonces, eventualmente, ojo, la arteria, mira lo que te voy a decir, la arteria renal va normalmente hacia craneal, apunta hacia craneal. Entonces, en ese sentido, si la arteria renal va hacia craneal, este es el polo craneal y este es el polo caudal, ¿ya? Arteria, vena, uréter. Y el uréter siempre va a ir apuntando hacia ventrocaudal, o sea, hacia abajo y hacia atrás. ¿Está? Mira, ¿qué pasa aquí adentro? Mira, en la parte tengo corteza, médula, ¿y quién aparece acá? ¿Quién aparece? ¿Qué tiene? Sí, seno, estamos de acuerdo, pero ¿quién no tiene el perro? ¿Quién no tiene? ¿Cómo se llama la unión de las papilas? La cresta renal. Ese margen que tú ves ahí entre lo rojo y lo blanco es la cresta renal, ¿ya? Porque es la fusión de las papilas que dijimos que eran en carnívoros. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Pero entonces es la unión de... Carnívoro. De facto. ¿Qué es lo que no tiene? Las papilas. O sea, lo que pasa es que las papilas las tiene. Tiene las papilas. ¿Ya? Lo que las tiene son fusionadas. Y se forma esa cresta, ¿cierto? Que es la fusión finalmente de las papilas. O sea, sí tiene cresta. Todas tienen. El tema es que, como están fusionadas, se forma esta línea, ¿cierto? Que son, como te decía, las crestas. ¿Ya? Un gatito. ¿Ya? Un gatito. Bueno, un esquema simplemente capsular, ¿cierto? Es más que nada para mostrar eso. ¿Ya? Bueno, el resto es simplemente un esquema. Bovino. Y aquí, ojo, lo que yo les decía, ¿cierto? Aquí no existe una pelvis renal como tal. Obviamente vamos a tener estas bandas, ¿cierto? Que son dos específicamente, una que va a ir hacia craneal y otra hacia caudal, porque recuerden que la arteria siempre va apuntando hacia craneal y la arteria hacia caudal, va en relación al uréter, ¿ya? Entonces después, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente un cáliz menor. No tengo el concepto de cáliz menor y cáliz mayor, simplemente un cáliz, ¿ya? Que tú lo puedes, algunos lo catalogan como cáliz menor, ¿ya? Pero si estos dos no es que desemboquen en un cáliz mayor, porque no existe el concepto de cáliz mayor, ¿ok? Y, importante, la lobulación, 18 a 20 lobulaciones. Ahora, si tú te pones a pensar y dices, chuta, mira, vamos a tener lobulaciones, y mira, y observas cada una de las lobulaciones, ¿qué te llama la atención de eso? Muchas pirámides. Hay más de una papila, hay más de... todo por multiplicado, ¿ya? Entonces todo multiplicado por 18, todo multiplicado por 20. O sea que básicamente, ¿qué te está diciendo? Que cada uno de los lóbulos es un riñón, en estricto rigor, ¿ya? Cada lóbulo es un riñón, a ese nivel, ¿ya? Si tú te fijas, esto tiene su pirámide y tiene su cáliz que desemboca en una sola zona común. Acá lo mismo, en una zona común, ¿tá? Por eso es multilobular. ¿Y este bebé? Cerve, ¿cierto? Alargadito, aplanado. La verdad, no hay mucho más análisis que hacer. Mira, a esto nos referíamos, ¿cierto? Que uno puede estar más arriba, o sea, perdón, más craneal, otro más caudal.
¿Cuál será este? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, ¿cierto? Derecho. ¿Qué podrá hacer eso? Eso amarillo que está ahí. La glándula. La glándula de Brenner. Bien. Que en este caso está hacia media. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Vamos quedando un par de minutos. Glándulas adrenales, ¿cierto? Hacia medial. ¿Qué vasos sanguíneos están? 5. Cava caudal. Bien. ¿Y el 10? ¿El 10? Vena renal. Bien. ¿Y el rojito? ¿Qué vaso será ese? Se me dijeron que esta no la acaba, ¿cierto? La aorta. La aorta. Van en paralelo, vaso satélite. ¿Sí? Entonces, si me dijeron que estará vena renal, ¿quién es la que está al lado? La arteria renal. Y que sale, emerge directamente desde la aorta. ¿Ya? Entonces, ahí está. Esta estructura que está acá, ¿qué es? Todavía menos de un metro. No hay pelvis renal en bovino. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? El hilio renal. Y sí, el hilio renal. ¿Ya? Ahí está esquematizado el concepto de retroperitoneal, ¿cierto? Esa capa de aumento, ¿cierto? Es la que yo les comentaba, que protege, ¿cierto? El órgano hacia una zona más dorsal, ¿ya? Entonces, importante esos detalles. ¿De quién es esto? No. Cerdo. Cerdo. Plano, alargado, ¿cierto? ¿Ya? Y el resto de las estructuras, ¿cierto? Que ya están mencionadas. Entonces, miren, ya, riñón, derecho, izquierdo, vaso sanguíneo, nombre y apellido. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí dice glándula adrenal. Ya, bien. ¿Y eso? Bien. ¿Ya? Cuidado con eso de izquierdo. Cuidado. Y ahora sí, el equino. El equino en particular tiene esta forma, digamos. Yo por más análisis que hago, no le encuentro forma de corazón al riñón, no sé ustedes, pero no sé si esto para ustedes tiene forma de corazón. O esto tiene forma de corazón. Pues, ¿ya? Y el otro sí tiene una forma, ¿cierto? Tal más como más frijolito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma o la estructura es exactamente la misma, ¿cierto? Vamos a tener un uréter, la aorta, cava, ¿cierto? Los uréteres ahí, vamos a tener las glándulas adrenales. Mira, ojo con esto. La glándula adrenal, en este caso, siempre va a estar, en el caso del equino, va a estar hacia media, ¿cierto? Hasta la parte central, ¿ya? Importante ese detalle, ¿ya? Porque eso obviamente, desde el punto de vista ecográfico, toma importancia, ¿ya? Y obviamente quirúrgico también, en el caso de ser necesario, ¿ya? Entonces, finalmente las estructuras son bastante generales, bastante fáciles, digamos así, ¿ya? Mira, si tú sacas completamente el uréter, ¿cierto? Tienes uréter, pelvis renal, y de la pelvis renal se va a proyectar los recesos terminales, ¿sí? Y eso visualmente es aquí, pelvis renal, ¿cierto? Y los recesos terminales. Eso es característico y es propio de los equinos. Las otras especies no poseen receso terminal, ¿ya? Ya ahí estamos en comparación morfológica macroscópica, donde vamos a tener, recuerden chicos, ahí está la diferencia. Acá, en renal, la verdad, los conceptos generales son bien ambiguos, ya son como bien generales, literalmente. Las comparaciones es lo importante. Comparaciones y diferencias, ¿ya? Si tú ves estos tres riñones, claramente si yo muestro este de acá, ¿cierto? Este es de bovino. Acá, equino. Y acá, no.
Perro, carnívoro. ¿Ya? Fíjate lo que pasa, recuerda, más allá del bovino, porque tiene lobulaciones, sí, visualmente está fácil, pero la descripción morfológica es diferente, porque ahí tú tienes que decir, tener claro que vas a tener estas dos ramas, ¿cierto?, craneal y caudal del uréter. Profe, ¿cuál es la craneal y cuál es la caudal? ¿Cómo podrían saberlo? Ya, ¿qué te dice una o la otra? Que va a ser la porción craneal y el uréter va a ser la porción caudal. Ya, ¿y la arteria? Hacia craneal. Ya. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? De acuerdo a eso, tú vas a decir, ok, tengo el uréter, inmediatamente si acá voy a tener la arteria, inmediatamente voy a tener la rama que va a ir apuntando hacia craneal y el otro al revés, ¿sí? Entonces eso, importante. ¿Ya? Craneal, caudal. Y lo otro, que es importante también desde el punto de vista macro, es que la rama caudal siempre es más grande. Es más larga. Es como ya costumbre, ¿sí? Es más larga la parte caudal y la parte craneal es un poquito más, ¿sí? Y de ahí obviamente nos vamos a encontrar con estos cálices, ¿cierto?, que les había mencionado. Acá, ¿cierto?, en el caso del equino, una por la forma macro externa, ¿cierto?, y la presencia de los recesos terminales, que es importante, ¿sí?, en realidad. ¿Ya? Y ojo, acá, ¿qué pasa ahí? Están fusionadas, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Una cresta renal. Ahora, profe, si yo saco esa cresta renal, ¿llego a la papila? Sí. Tú puedes llegar haciendo disección, cortando, ¿cierto? Puedes llegar a tener perfectamente las pirámides, los cálices y todas las otras estructuras, en el caso de carnívoro, ¿ya? Aquí exactamente lo mismo, bovino, equino, ¿cierto? Las mismas estructuras, ¿cierto? Canino más alargadito, ¿cierto? El felino, lo importante del felino, chicos, la vascularización. Ese es el tema. El resto sería, pero ahí está la diferencia. Entonces, si yo te pido decir una característica específica de cada órgano o de cada riñón, yo te digo, al unísono, bovino, lobulación, listo, listo, gato, perfecto, equino, Receso terminal. ahora no entendí, Receso terminal. receso terminal, bien, cerdo, aplanado, alargado, canino, tabla, ya. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, estamos de acuerdo. Entonces ahí tenemos como una gran diferencia, pero tenemos las diferencias también de ubicación, ¿cierto? Cuál es craneal, cuál es caudal, cuál va más adelante, más atrás, ¿cierto? Eso también es importante. Y lo otro desde el punto de vista de forma, solo de forma, ¿ya? Porque yo te podría pedir una característica de forma, te podría pedir una característica de ubicación, te podría pedir una característica de función, que es distinto. Si yo te digo de forma, bovino, multilobulado, es lobulado, ¿cierto? Eso es forma, ¿ya? Pero si yo te digo de estructura interna, conformación interna, uno tiene una cosa, uno tiene otra cosa, ¿cierto? Uno con pelvis, otro sin pelvis, ¿ya? Entonces, hagan esa clasificación para que no se confundan. Esa imagen es como bien decidora, es bastante facilita, ¿ya? En el sentido de que está como bien claro, ¿sí? Está como bien clara las descripciones. Profe, disculpe, ¿cálices tenían todos o solo los bovinos? No, los cálices, a ver, al unísono, ¿quién tiene cálices? ¿Los bovinos tienen cálices? Pero solo uno. Pero tienen. Sí, los bovinos tienen cálices. ¿El cerdo tiene cálices? Sí, tiene cálices. ¿El perro tiene cálices? No. Bien, ya. Tiene en este caso la cresta y tiene en este la pirámide como tal. Ya. Mira. Esto es. Si seguimos con cardiovascular, ¿cierto? Y esto ya es lo último. Recuerden que la prueba entra hasta donde llegamos. Ahí corta. ¿Sí? Irrigación renal. Básicamente siempre vamos a tener como toda estructura un ingreso y una salida.
¿cierto? Un drenaje, ¿cierto? Una irrigación directa y una salida, que va a estar dada principalmente por la arteria renal, ¿cierto? Como principal tronco, y una vena renal de drenaje de salida. ¿Está? Ahora, si obviamente nosotros tenemos que considerar de que cada arteria va a emitir dos grandes vasos internos, que son dos segmentos. Por eso toma el nombre de arteria segmental, ¿sí? Y vamos a entender también de que vamos a tener nuevamente una corteza y nuevamente una médula. Y sabemos también que el glomérulo es donde está en corteza y todo el esquema tubular está en médula, ¿sí? Y eso fue lo que explicamos al inicio. Entonces, tenemos ¿cierto? Una arteria segmental, la cual a su vez se va a comenzar a fragmentar nuevamente en más, ¿cierto? Más vasos pequeños, ¿cierto? Que son específicamente los vasos interlobales, ¿ya? Y que van a irrigar cada una de las pirámides, cada uno de los vasos, arterias interlobales. Y esas arterias interlobales van a permitir simplemente irrigación medular, nada más que eso. Pero cuando entramos a las arterias arqueadas, ¿cierto? O arcuatas, son estas arterias que están acá, que dan este looping ahí, desde las lobulares hacia la zona corticomedular, y que después obviamente vamos a pasar a arterias mucho más pequeñitas, que son las interlobulares, que son arterias mucho más pequeñas. Y ojo con estas arterias interlobulares, porque estas son las que van a permitir la irrigación del glomérulo, porque es lo que está dentro de la corteza, ¿sí? Ojo ahí con eso. Y por ende, así como íbamos con arteria interlobular, arteria arqueada, arteria interlobar, arteria segmental, y así sucesivamente, cambia su nombre al regreso como vena del mismo nombre, ¿sí? Entonces, finalmente, la vena, el retorno venoso, toma exactamente el mismo nombre. Pero ojo, cuando tú entras a la zona glomerular, vas a tener el glomérulo como unidad central, ¿cierto? Y las arterias arqueadas acá, que es esto que está aquí, ¿cierto? Y estas arterias interlobulares, ¿cierto? Son estas que van a irrigar directamente el glomérulo, ¿ya? Así que ahí, a revisar bien este esquema, ¿ya? Pero básicamente parte desde la arteria renal. ¿Sí? Creo que una consulta. Dígame. Es amarillo que se ve como entre el ureter, entonces Eso es tejido adiposo, se esquematiza como tejido adiposo. Gracias. ¿Ya? Ya. ¿Ureter? No le voy a dar la media hora, no sé quién le había preguntado eso. Me había preguntado. Lo sé. El ureter básicamente es una estructura tubular. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Comunicación, conexión, ¿ya? ¿Entre qué? Entre el riñón y la vejiga. No hace nada más. No hace nada más que comunicar. Es un cable de un punto a otro punto. Que obviamente, como es una estructura tubular, va a tener una serosa, ¿cierto? Una mucosa y un lumen interno, ¿ya? Entonces vamos a tener una túnica serosa, muscular media y muscular interna, como cualquier estructura tubular, ¿ya? Pero sí es importante esto, que de acuerdo a la ubicación donde está ese uréter, o si bien digo ese uréter, va a tomar su nombre. Entonces, si hablamos de una porción abdominal, es porque el uréter va en la zona del abdomen, pero cuando entramos a una zona pélvica, es porque ya pasó al piso de la pelvis, a la parte terminal, ¿sí? Y ahí es donde ya tenemos un uréter, ¿cierto? Pélvico. Ahora, eso también pasa con la uretra, que es la última porción. Yo creo que vamos a llegar a esta vejiga y vamos a dejar la uretra para reproductor, que me interesa eso, ¿ya? Porque la uretra finalmente toma mucha relevancia cuando vemos la última porción, en este caso del sistema reproductor de la hembra y del macho, ¿ya? Más que nada por la uretra preeniana y una serie de cosas. Ya, pero eso lo va a quedar ahí en el libro, ¿ya? Pero para reproductor, ¿sí? Vamos a anotar eso. Y importante, ¿cierto? Eso, ya, vamos. Y finalmente, acá, miren, acuérdense, la vejiga, bueno, antes. Esta longitud cambia obviamente de acuerdo a la especie. Mientras más grande la especie, más grande el uréter. Es como casi lógico. Pero la vejiga, chicos, es una estructura extremadamente elástica, muy flexible, ¿cierto? Porque obviamente tiene que almacenar un volumen importante de orina, ¿ya? En cada una de las especies, ¿ya? Entonces, sí es importante considerar de que
va a tener un apéndice, un cuerpo y un cuello, ¿ya? El apéndice básicamente es la punta más alta, ¿cierto?, de la vejiga. El cuerpo obviamente todo, y el cuello es la última porción de comunicación hacia la uretra, que ya es la parte final, ¿ya? Y ojo acá, los ligamentos, ¿cierto?, o los mecanismos de fijación de la vejiga son importantes porque vamos a tener, hay uno, ¿se acuerdan ustedes del ligamento redondo de la vejiga, o sea, del hígado? Sí, que es una magnificación. ¿Cierto? Que ligamento redondo, remanente vestigial de las arterias umbilicales derecha e izquierda. Exactamente lo mismo que pasaba en hígado. Porque recuerden que el feto obviamente tiene otro mecanismo, ¿cierto?, otro mecanismo finalmente de irrigación. Porque hay placenta y hay otro tipo de cosas, ¿ya? Entonces después que el animal nace, ya no tiene placenta, por lo tanto ese cordón umbilical se corta y ese ligamento ya no tiene nada de comunicación de vasos sanguíneos, por lo tanto se oblitera, se achica y se retrae, ¿sí? Y se va a formar esos remanentes que son los ligamentos redondos, que son dos estructuras pequeñitas asociadas específicamente al ápice, ¿ya? Y los ligamentos laterales y los ligamentos medianos, bueno, ahí están, ¿cierto?, que van a mantener los pliegues, ¿ya? El uraco, los orificios uretéricos, orificio uretral interno y el trígono. 3 o 4 estructuras que son vitales, vitales sobre todo en terneros y vitales en potrillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una ruptura o no hay desinfección del cordón umbilical, y ya pasa lo que les dije, si no hay desinfección del cordón umbilical, ¿qué puede pasar? ¿Qué podría pasar si no hay desinfección del cordón umbilical? Infección ascendente. Entonces, si hay una infección ascendente, tú podrías relacionar una pielonefritis o una infección urinaria con una onfaloflebitis o una infección del cordón umbilical y los vasos sanguíneos de eso. Sí. Porque recuerda que el ligamento redondo es un remanente de las arterias umbilicales. Entonces, el animal cuando nace se rompen esos vasos, ¿cierto? Y esa comunicación sigue estando activa. Por lo tanto, cuando hay una inflamación del cordón umbilical y los vasos sanguíneos que están alrededor, eso se denomina onfaloflebitis, ¿ya? Y si hay onfaloflebitis, podemos tener una infección ascendente. Y esa infección ascendente va a llegar hacia la vejiga. Y si llega a la vejiga, puede seguir ascendiendo por uréter y puede llegar a riñón. Y que no te sorprenda que un ternero, un potrillo se te muera por una infección, ¿cierto?, en este caso de esas características, única y exclusivamente porque no desinfectaste el cordón umbilical. ¿Está? Entonces, anatomía, clínica, y vamos combinando cosas. Estos orificios básicamente son orificios de salida de la orina, ¿ya? Acá, esto que está aquí, ¿cierto?, básicamente son los conductos deferentes, pero eso lo vamos a dejar para el reproductor, ¿ya? Entonces, y eso es importante, ¿ya? Cuerpo, ¿cierto?, la unión, acá esta zona, ¿cierto?, el orificio uretral interno, ¿cierto?, interno, es que está dentro literalmente de la vejiga, y de ahí obviamente vamos a tener la proyección de uretra, ¿ya? El trígono es esa área triangular que está, es una zona que no se observa muy bien, que es esta que está acá, ¿ya? Ese trígono en particular es la comunicación de qué, básicamente del inicio del cuello de la vejiga hacia la salida, ¿cierto?, de la uretra. Bien. Profe, ¿puede explicar aquí los demás cuál es el cuello, el ápice? Ya, aquí vamos a tener, arriba tenemos el vértice, acá. Todo esto es el cuerpo, y cuando se comienza a enangustar, a bajar acá, ¿cierto?, a cinturar, digamos así, ahí vamos a tener el cuello, ¿ya? Entonces, si tú tienes que delimitar dónde está el cuello, básicamente es a nivel distal del trígono. Ahí es donde tenemos en este caso, el cuello. Que básicamente cuando empieza a bajar. ¿Qué es lo que vas a tener después? Estos orificios, ¿cierto? Este número 4, que son los orificios uretéricos, que básicamente es donde llega la uretra, ¿cierto? Llegan los uréteres, ¡pum!, y desembocan en esos orificios. Y aquí obviamente cae la orina, ¿tá? Entonces después vamos a tener este espacio, que hay un esfínter ahí bastante claro, que es el orificio uretral, ¿ya? Pero ese orificio uretral tienes uno interno y tienes uno externo. El interno obviamente es el que está, valga la redundancia, más hacia adentro de la vejiga. Y el externo obviamente es el que va a estar más hacia afuera, ¿sí?
Aquí exactamente lo mismo, los mecanismos de fijación, ¿cierto? Los ligamentos, ¿cierto? Hacia los lados, ya ligamentos laterales, triangulares, y arriba, ahí el 21, se esquematiza solamente el ápice, ¿ya? Y ahí ya, dejemos la uretra para